todos los compañeros que nos siguen acompañando. Para los que no saben, desde el año 2011 venimos con la Junta Interna de ATE haciendo estas conferencias, ateneos sobre el modelo extractivo y los efectos en la salud. Hemos realizado sobre minería a cielo abierto y sobre agrotóxicos. Han venido profesionales de distintas partes del país y también damnificados. Creemos que la palabra de los damnificados es muy importante. Quería compartirles un poco algo que es nuevo, una investigación que está por salir. Esto de tener presbicia es complicado. Una investigación que está próxima a publicarse, pero que habla un poco de la importancia que tiene este tema que nos convoca hoy. Me la compartió en realidad Rafael Lasmanovich, que es un científico de la Universidad del Litoral. Él es doctor en biología, si no me equivoco, y viene estudiando los efectos que los tóxicos producen. Este es un trabajo sobre renacuajos. Dice que el científico santafesino aseguró que el glifosato aumenta su toxicidad al combinarse con el arsénico. La investigación demostró el efecto sinérgico entre el glifosato y el arsénico, que produce, entre otras cosas, problemas hormonales y modificaciones en el ADN de organismos vivos, que en este caso fueron renacuajos. Por esta razón postulamos un riesgo ecotoxicológico muy grande en las zonas en donde ambos elementos están en gran concentración. Lasmanovich es considerado por sus colegas como uno de los científicos muy importantes. La OMS tomó parte de sus estudios de investigación para pronunciarse sobre la toxicidad del glifosato. En la primera etapa de la investigación obtuvimos el primer dato de que ambas sustancias combinadas alcanzaban un efecto sinérgico, es decir, que aumentaba su toxicidad. En esa línea señaló que al analizar la sangre de los renacuajos notamos que los valores de dos hormonas fundamentales para el desarrollo de todos los vertebrados son la T3 y T4 y se habían disparado. La conclusión a la que llegó el científico fue que el riesgo ecológico aumenta considerablemente en zonas en las que hay presencia de arsénico en la tierra y en donde a su vez se utiliza glifosato para los cultivos, ya que su combinación produce daño en el ADN en ciertos organismos. Probablemente el arsénico no podamos sacarlo de la tierra porque tiene millones de años ahí. Tal vez el glifosato es el que debamos erradicar para no dañar la salud de la población. Me pareció interesante porque en general siempre hablamos de cáncer. Hoy vamos a tratar un tema distinto con el doctor y también esta investigación que habla de lo que pasa desde lo endocrino. Como equipo de salud que atiende a menudo a pacientes que provienen de zonas fumigadas, es imperioso reconocer que esto está ocurriendo hace décadas, que ha transformado de manera lamentable la vida y el medio ambiente de las personas y por lo tanto la salud de las mismas, y que necesitamos ser conscientes de esto a la hora de pensar diagnósticos, posibles tratamientos y reconocer también a qué situación ambiental regresan los pacientes luego de ser asistidos por nosotros. Pero parece importante que desde este lugar salga también algo en claro, que los envenenadores, la gente que nos está intoxicando desde la década del 90, de ninguna manera faltan pruebas para poner en duda la nocividad de este modelo tóxico dependiente. Creo que debe quedar en claro que no nos faltan pruebas para decir que ese envenenamiento crónico está ocurriendo de manera sistemática, como un perverso experimento a cielo abierto, como mencionó el doctor Carrasco, y que la sola posibilidad de ver la salud con riesgo aumentado de daño es más que suficiente para que este genocidio silencioso ya pare. No hay duda que son los envenenadores los que deben demostrar lo contrario, es decir, que no nos están haciendo daño. Las tierras arrasadas, la disminución de la biodiversidad y los cuerpos de los damnificados son medicina basada en lo evidente. Y de manera contundente nos grita que este modelo tóxico ya no da para más y no tiene futuro alguno. En función de todo esto es que seguimos intentando
transformarnos y ir pensando de otra manera y seguir denunciando, porque la palabra nuestra como equipo de salud es muy importante para que esto pare de una vez por todas y no dejar solo a los pueblos que están viendo en sus propios cuerpos y en su hábitat el daño que esto está produciendo. Agradezco una vez más a la Junta Interna de ATE que posibilita estos encuentros y hoy nos van a acompañar. Realmente es un placer, un lujo que nos acompañe Estela Lemes, que es profesora para la enseñanza primaria con orientación en educación rural, maestra rural con todas las letras, me ha dicho ella, que la presente así, que pertenece al colectivo Patria Sin Venenos, una organización de formación reciente y que está conformada por sus hijos y amigos que comparten esta lucha. Estela es docente y directora de la escuela número 66 Bartolito Mitre de Costa Uruguay Sur, provincia de Entre Ríos. El doctor Santiago Sanfilippo es médico neurólogo, director del CENER, Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica de Entre Ríos, presidente de Fundación CENER, ex jefe de neurología del Hospital Municipal de Agudos Cosme Argerich, es director del Hospital Cosme Argerich, ex jefe de neurología de la Secretaría de Deportes a cargo de Deportes de Alto Riesgo, ex director del Instituto Privado de Rehabilitación, asesor de neurorehabilitación del Hospital Español, docente autorizado de UBA, profesor titular de la carrera en Neuropsiquiatría de la Universidad de Barcelona. Y sin saberlo yo, que invitamos a los dos, también es el doctor de Estela Lemes, así que las tenemos a los dos hoy aquí. Así que lo invito, doctor, es un gusto. Y por supuesto, quería decir algo más, esta charla la vamos a dedicar, y les pido hacia el final, si se pueden quedar unos minutos, a Ana Zabaloy, que para los que la recuerdan estuvo aquí, es una docente fumigada que vino en su momento a contar lo que le pasaba a ellos y a sus alumnos, y que falleció hace unos días a causa, bueno, de un cáncer de la que tuvo una recaída pocos días, poco tiempo después de haber sido fumigada nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias a la Junta de ATE por haberme invitado. Bueno, para no abundar mucho, no hacerlo muy larga la charla, nosotros los neurólogos tenemos, por lo menos los neurólogos más viejos de hace muchos años, teníamos diversas patologías a las cuales atender, pero una de las que siempre nos llamaba la atención o que era más frecuente eran las tóxicas, y cuando hablábamos de tóxicas fundamentalmente nos referíamos al plomo, al mercurio o al arsénico. Siendo director del Hospital Argerich, mi primera experiencia, por eso la foto del hospital, en el cual estuve 40 años, desde que era perro de guardia hasta que terminé como director y me retiré hace 5 años, antes de jubilarme, hace ahora me jubilo. Fue la experiencia con el coque. Digamos, nosotros nacimos en La Boca, vivimos toda nuestra vida en La Boca, y frente a La Boca está el Docsud, que es donde están las refinerías de petróleo. Y la refinería de petróleo, uno de los derivados es el coque, se deriva del carbón. El coque es muy tóxico, fundamentalmente, no tanto desde el punto de vista neurológico, sino desde el punto de vista respiratorio, afectando fundamentalmente el pulmón. Bueno, siendo director del hospital, nosotros trabajamos intensamente junto a instituciones intermedias, a organizaciones no gubernamentales y junto a grupos de vecinos para tratar de solucionar este problema que era bastante grave tanto en la zona de Docsud San Telmo y en la zona de La Boca, y logramos hacer algunos avances al respecto. Por esto fue mi primera experiencia. Nuestro centro, el Centro de Neurología de Rehabilitación, se dedica exclusivamente a todo lo que tiene que ver la atención neurológica y la recuperación y rehabilitación de pacientes con secuelas de enfermedad neurológica, y está ubicado en Entre Ríos, en una pequeña población y, como ustedes ven, casi en el campo. Dentro de la clínica funciona la Fundación CENER. La Fundación es sin fines de lucro y no recibe ningún tipo de subsidio, tanto ni de instituciones privadas ni de instituciones públicas, con lo cual no tenemos ningún tipo de compromiso, simplemente nos subvencionamos con algunos socios y con el aporte de los que lo integramos.
Y los objetivos son trabajar en la asistencia de personas. Atendemos muchos chicos que no tienen posibilidades de realizar rehabilitación, parálisis cerebral o secuelas de traumatismo y no tienen medios. Hacemos donaciones de bienes económicos o materiales a diferentes instituciones. Hacemos muchas campañas de difusión. Trabajamos mucho con instituciones, especialmente en estas charlas que se dan en la zona de Gualeguaychú, que es donde más se trabaja en todo lo que tiene que ver con agroquímicos y con ecología. Y proveemos cursos de formación de pre y de posgrado. Hacemos varios cursos, tanto de formación en neurología como en rehabilitación. Y además tenemos convenios con muchísimas instituciones, tanto privadas como públicas, para colaborar en lo que es docencia e investigación. En este caso con enfermedad Barceló, y a la izquierda tenemos un convenio con gente que trabaja como nosotros con instituciones importantes en toda la zona litoral, es decir, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. La charla tiene que ver sobre los daños neurológicos producidos por los pesticidas de uso agrícola. Y acá, digamos que el punto de inflexión se da en el año 1960, específicamente en el año 1962, cuando se publica este libro de Raquel Carson, La primavera silenciosa, donde ustedes ven en un párrafo dice que es importante decirlo: estos polvos, pulverizaciones y riegos se aplican casi universalmente en campos, jardines, bosques y hogares, productos sin seleccionar que tienen poder para matar todo insecto, el bueno y el malo, para acallar el canto de los pájaros y para inmovilizar a los peces de los ríos. Esto lo vemos frecuentemente nosotros en Entre Ríos, ¿no? Los peces, la disminución de los pájaros, no encontramos una martineta ni que te quiera esconder, o sea, no existen. Hay disminución de las liebres, hay disminución de las perdices y hay disminución de la pesca en los arroyos donde antes había muchísimo. Acallar el canto de los pájaros, inmovilizar a los peces de los ríos, cubrir las hojas con una mortal película. Y en esto es importante porque todo lo que los agroquímicos forman una película no solo en las hojas, sino en el terreno. Y eso actúa en forma dañina, produciendo daño en el terreno, pero también produciendo problemas en la absorción de agua. Aunque el pretendido blanco sea tan solo unas cuantas malezas o insectos, lo más importante es: ¿puede alguien creer posible que se extienda semejante mezcla de tóxicos sobre la superficie de la tierra sin que resulten inadecuados para todo ser viviente? No debería llamarse insecticidas, sino biocidas. La primavera silenciosa advirtió, a partir de este libro, los efectos perjudiciales de los pesticidas en el medio ambiente, y trató y empezó a modificar un poco lo que es la industria química, porque hasta ese momento se manejaban casi exclusivamente con los órganos clorados. Algunos científicos lo calificaron, esto como por supuesto ocurre actualmente, de fantasioso, pero tuvo un importante efecto sobre toda la población y empezó a dar conciencia de lo que es el impacto ambiental. Se considera entonces que La primavera silenciosa, este libro que yo les aconsejo que traten de conseguirlo, se consigue en internet, inspiró la movilización ecologista que consiguió que el Departamento de Agricultura revisara su política sobre pesticidas y que el DDT fuera prohibido. Fundamental lo del DDT. Voy a hacer un breve resumen de por qué surgen los agroquímicos, y esto es fundamentalmente porque, bueno, hay un crecimiento de la producción agrícola, donde se emplearon diversas estrategias para que se pudiera aumentar la producción. Primero, incremento de la superficie dedicada a la agricultura. El área total destinada a la soja cubre actualmente más de 1 millón de kilómetros cuadrados, es decir, equivale al área total de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, San Luis y Mendoza. Todo esto está cultivado con soja. Ulises Martínez, que es un especialista en Fundación de Vida Silvestre, dice que la superficie cultivada de soja aumentó de 5 a 18 millones entre 1990 y el año 2010.
y en ese periodo se perdieron unos 7 millones de hectáreas de bosque. Es decir, el desmonte es muy importante. En la provincia de Entre Ríos el desmonte fue muy importante y actualmente está más o menos controlado. La otra característica para aumentar, digamos, la producción es el aumento en el rendimiento de las cosechas, y esto se hace fundamentalmente utilizando semillas que son transgénicas, semillas que están modificadas genéticamente, de lo cual se modifica su ADN usando técnicas de ingeniería genética, y en la mayoría de los casos el propósito es introducir una característica nueva a la planta para que le haga más resistencia o que le dé más resistencia, por ejemplo, a algunos químicos, algunos herbicidas o algunos insecticidas. También se mejoró mucho las prácticas agronómicas, es decir, aumentó la densidad de cultivo, la variedad de semillas, la fertilización, la sanidad, la luminosidad, el clima y el equipamiento, fundamentalmente de metalmecánica, lo cual ha crecido mucho en los últimos años. Entonces uno comienza a ver acá todo lo que tiene que ver en la dicotomía entre salud y economía. Y comenzó a utilizarse de forma más eficaz el uso del agua. Hay que tener en cuenta que, este es un dato muy importante, en promedio en la agricultura se ocupa el 70% del agua que se extrae en el mundo. A nivel mundial, más de 330 millones de hectáreas cuentan con instalaciones de riego. Esto ha crecido muchísimo. Y por último, la reducción de pérdidas después de la cosecha, utilizando diferentes agroquímicos para tratar de que toda la cosecha que se guarda en los silos, ya sea en los silos metálicos o en los silos bolsa, se le colocan los instrumentos agroquímicos necesarios para tratar de que no sean contaminados por hongos o por bacterias. Esto ha hecho que una agricultura que antes era artesanal ahora se haya transformado en una agricultura exclusivamente industrial, o en una agricultura totalmente intensiva. Y esto ha traído consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El empleo abusivo de los productos químicos, como los fertilizantes y los plaguicidas, contaminan, por supuesto, entonces los suelos, los acuíferos, los animales y los humanos. Acá yo quiero hacer una pequeña referencia, porque esto es muy importante. En los últimos años ustedes vieron que ha crecido muchísimo el estudio de lo que son las neurociencias. En los últimos 20 o 30 años, las 3 últimas décadas, a raíz de, digamos, la implementación de algunos métodos de diagnóstico, fundamentalmente diagnóstico por imágenes, como la tomografía o la resonancia, y a través del crecimiento importante de la genética, ha crecido mucho todo lo que tiene que ver con el estudio de las neurociencias y el conocimiento del funcionamiento del cerebro. Muchísima gente que se dedica a la divulgación y que se dedica a estudiar las neurociencias y a darla a conocer al público exclusivamente, habla de lo que tiene que ver con el crecimiento de un pueblo, el crecimiento de una nación y la educación. Una cuestión que es fundamental, ¿es cierto? Necesitamos, para poder crecer como país, como nación, tener una muy buena educación. Pero también para crecer como país y como nación tenemos que tener una excelente salud. Y para esto es necesario que este tipo de cosas se conozcan. Y en neurociencias son muy pocos los que divulgan la importancia de los tóxicos en las lesiones del sistema nervioso. El consumo para que ustedes tengan una idea, el consumo de pesticidas aumentó un 858% en los últimos 22 años. Mientras que la superficie cultivada lo hizo en un 50% y el rendimiento solo aumentó un 30%, así que no hay muchísima relación. Aumentó mucho la superficie cultivada, mucho el uso de agroquímicos, pero no tanto la cosecha. Durante la campaña 2012-2013 las ventas de agroquímicos aumentaron un 16% en dólares y se utilizaron 317 millones de kilolitros de pesticidas en nuestro campus. Característica progresiva de esta serie de datos: aumenta la utilización de agroquímicos, como dije antes, no coincide con los aumentos en las superficies cultivadas. Este avance en el modelo de agronegocios tomó impulso en la segunda mitad de la década del 90, que es a partir de cuando comienza a desarrollarse el tema fundamentalmente de la soja, sin haberse hecho un estudio importante de este paquete que nosotros llamamos paquete soja transgénica
resistente, ¿no es cierto? No se había hecho un estudio ambiental, sin embargo comenzó a utilizarse como un modelo de agronegocio. Entonces, la expansión del monocultivo fue creciendo, provocando numerosos impactos negativos, hasta alcanzar a cubrir hoy casi el 60% de la superficie cultivada. Junto con este crecimiento se pronunciaron algunas principales consecuencias que acarrea el modelo agroeconómico. Primero, la expulsión de la población rural. Hoy es común que uno recorre los campos y lo único que encuentra son taperas, es decir, lugares vacíos sin que haya población. Hay agotamiento persistente de la capacidad fértil de los suelos, eso obliga a hacer una ingeniería importante, lo que tiene que ver con rotación de cultivos, destrucción de la biodiversidad, desplazamiento de otras producciones, contaminación de los acuíferos y, más grave aún, la aparición cada vez más evidente de los efectos sobre la salud humana. Acá hay que tener en cuenta siempre algo importante, que yo digo, todo elemento, toda sustancia puede ser tóxica, todo depende de la cantidad que se utilice. Hasta la leche puede ser tóxica si se toma demasiada cantidad, porque eso, como bien sabemos, va a producir una alteración en todo lo que tiene que ver con el equilibrio bacteriológico. Paracelso ya lo decía, todo puede ser tóxico, la dosis por sí misma es lo que determina la toxicidad. Si todo se aplicaría de forma más o menos coherente y programada, quizás sería diferente. ¿Qué son los plaguicidas? Los plaguicidas son compuestos que se utilizan para prevenir, destruir, repeler y controlar alguna plaga de origen animal o vegetal. Y se aplican durante todo el proceso, se aplican en la producción, en el almacenamiento, en el transporte, en la distribución y elaboración. Entonces, ustedes ven la cantidad de gente que está metida en este problema, es decir, porque el transportista, el que trabaja en los silos, el que trabaja directamente en el campo y el que, como por ejemplo Estela Lemes, trabaja en las escuelas que son rurales y que son fumigadas alrededor. Según el Programa Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones por Plaguicidas del año 2009, se consideran plaguicidas los siguientes: los fitosanitarios, que son aquellos que se utilizan para uso agrícola. Por eso tenemos que ser bien amplios en esto, porque solamente nos dedicamos a lo que tiene que ver con el campo, pero acá hay un montón de sustancias que utilizamos en otros ámbitos. Los fitosanitarios son los que se usan en el uso agrícola, los dominisanitarios, que son para las plagas domiciliarias, que utilizamos muy frecuentemente y a veces en forma indiscriminada. Los medicamentos de uso humano, es decir, lo que utilizamos para la pediculosis, lo que utilizamos para la sarnilla, como le decimos de forma elegante, por ejemplo. Y la línea jardín para plantas, para el control de hormigas fundamentalmente, los medicamentos de uso veterinario como los antiparasitarios, lo que se utilizan, lo que llamamos para la mosca del cuerno de las vacas o los caballos, y los productos para control de vectores en campañas sanitarias, por ejemplo, para fumigar mosquitos, en el caso del anófeles, por ejemplo. ¿Cómo ingresan estos plaguicidas a nuestro organismo? Lo pueden hacer a través de la vía dérmica, que es la vía de contaminación profesional más frecuente. Si aquellos que trabajan con plaguicidas, con agroquímicos, están más expuestos porque trabajan en forma directa, y eso se hace fundamentalmente a través de la piel, a través de, ya que están expuestos a picaduras, derrames y demás. Una sustancia, cuando entra en contacto con la piel puede producir efectos locales como irritación, necrosis, eczema, alergia, por ejemplo. Esta es la vía dérmica, y estas son algunas lesiones que nosotros vimos en unos pacientes que trabajaban fundamentalmente en silos y que no eran controlados. Algunas todavía trabajan en condiciones casi de semi-esclavitud. La otra forma de ingreso es la vía respiratoria, digamos que es una de las vías más frecuentes, cuando el plaguicida se produce gaseoso o partículas sólidas. Cuando se produce la fumigación, la deriva de esa fumigación puede aspirarse y puede ingresar por vía respiratoria o a través de aerosoles, por ejemplo, como vimos antes con los dominisanitarios, que son los que utilizamos en el domicilio.
O la vía oral, que es la ruta menos probable, tiene que ver más con la intoxicación aguda, fundamentalmente lo vemos en los chicos. Hace poco ocurrió un accidente importante de uno de los chicos que tomó, por ejemplo, veneno del galpón del padre. Fumar con las manos sucias, el uso de agua subterránea, por ejemplo, contaminada, o la ingestión de bebidas o alimentos contaminados. Esto es la vía oral. Y las otras vías son ingreso por mucosas, a través de la conjuntiva fundamentalmente, o a través de la boca, por ejemplo. Serían las formas más importantes de ingreso, aunque no tan importantes, y pueden producir fundamentalmente lesiones a nivel local. Los pesticidas sintéticos son un grupo muy diverso que incluyen los insecticidas, los fungicidas, aquellos para matar los hongos fundamentalmente, herbicidas para matar cierto tipo de malezas y plantas, acaricidas, arañas, escorpiones, moluscos, caracol y el ratón, los rodenticidas. Todos estos forman parte de los pesticidas fundamentalmente. Vamos a hacer estoy yendo más o menos rápido en esto y después charlaremos un poco más sobre la parte neurológica, pero como para tener una idea de cuáles son los factores que alteran el sistema nervioso, hay una cronología en la utilización de los agroquímicos, y la era de los pesticidas comenzó en el siglo pasado, aproximadamente en el año 1940, cuando comenzaron los sulfuros y el arsénico, que se hacían en forma combinada y actuaban como fungicidas fundamentalmente. Rápidamente se dieron cuenta que era muy tóxico la aplicación de arsénico y la aplicación de los sulfuros, por lo cual rápidamente dejaron de aplicarse, pero luego comenzaron a utilizarse los órganos clorados. Los órganos clorados comienzan a utilizarse en forma indiscriminada, y el que más conocemos, y la mayoría de los que tenemos algunos años, el que más conocemos es el DDT. El DDT que lo usamos permanentemente en casa, para matar mosquitos, para matar cucarachas, para matar lo que sea, y rápidamente se vio que si bien era efectivo para el control de plagas, luego, y a través del libro de la primavera silenciosa, se vio que el DDT y los órganos clorados presentaban al principio una baja toxicidad, no eran tóxicos es decir, no producían intoxicaciones agudas, salvo en la ingestión directa, pero rápidamente se vio que los órganos clorados, especialmente el DDT, se acumulaban mucho tiempo en el organismo. Es fundamentalmente a nivel de las grasas, es decir, que no eran rápidamente degradados, y aproximadamente la duración de la vida media dentro del cuerpo era aproximadamente 30 años. Con lo cual, muchísimos de nosotros todavía tenemos DDT en nuestro cuerpo. Porque la permanencia, la vida utilizada fue de 30 años, durante tiempo se acumuló. Además de acumularse, por supuesto, en suelos, en los acuíferos también se acumulaba fundamentalmente en nuestro organismo. Rápidamente, una vez que se vio que eran tóxicos y que esta toxicidad permanecía durante mucho tiempo, fueron prohibidos. Prohibidos en algunos lugares, y si bien están prohibidos actualmente en todos lugares, especialmente el DDT, todavía se siguen utilizando en forma clandestina. Dentro de ellos hay uno que es el endosulfán, que todavía se sigue utilizando en nuestro país, que ingresa por vía de contrabando, y que si bien está prohibido su uso en todo el mundo, todavía existen remesas anteriores y que permanecen y que se siguen utilizando. En nuestro país todavía se sigue utilizando en forma clandestina el endosulfán, el cual es extremadamente tóxico. Estos son fundamentalmente los órganos clorados. Ustedes ven que es una cantidad importante. En algunos casos se ha comprobado que son carcinógenos y mutagénicos, además de tener una toxicidad en el sistema nervioso. El endosulfán, como dije, es uno de los más importantes, y es también una sustancia que actúa como disruptor endocrino. Esto es fundamental, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta
en estos últimos 10 años de trabajo, nuestra institución tiene 10 años de trabajo, que la cantidad de trastornos de tiroides que existe en la provincia de Entre Ríos es impresionante. Digo, aproximadamente, no quiero exagerar, no hemos llevado una estadística, la estábamos preparando, pero cada 10 personas, especialmente mujeres que vienen a la consulta, 7 tienen algún problema de tiroides, están medicadas con T4 con levotiroxina, por ejemplo. Con lo cual, este es un factor a tener muy en cuenta. Y también el endosulfán está muy relacionado con cierto tipo de cáncer. En Entre Ríos hay zonas donde se ha utilizado el endosulfán, por ejemplo la zona de San Salvador, donde la frecuencia de cáncer es muy importante, de todo tipo, especialmente los linfomas, y en la zona de Rosario del Tala, por ejemplo, existen muchos casos de leucemia, al igual que en la zona de Gualeguaychú, por ejemplo. Hay lugares donde se utilizó más el endosulfán y donde se ve que hay una mayor cantidad de casos de cáncer. El gran problema nuestro, por ejemplo, en Entre Ríos, y yo calculo que en muchas partes del país, tiene que ver con la estadística, con la epidemiología. En realidad no sabemos muy bien qué es lo que pasa en cada uno de nuestros lugares, porque no hay un registro exhaustivo de cuáles son las patologías prevalentes en cada una de las zonas. Por ejemplo, nosotros podemos saber que existe más cantidad de Alzheimer o no, pero no tenemos un estudio, por ejemplo, de Alzheimer en nuestra provincia, así que no sabemos cuántos casos de Alzheimer hay. Tampoco sabemos, si bien se dice que hay zonas donde hay mayor cantidad de cáncer, realmente cuántos son los casos de cáncer en esa zona, cuál es la población afectada, cuál es la edad en la cual se presentan y cuál es el tipo de mutación más importante. Con lo cual, sí, nosotros no tenemos una estadística, no tenemos una epidemiología, no sabemos cuáles son las enfermedades prevalentes, mal podemos actuar posteriormente. Actualmente los principales pesticidas que se utilizan pertenecen al grupo de los órganos fosforados. Si se dejaron de utilizar los órganos clorados, se utilizan los órganos fosforados, los carbamatos y los piretroides son los que se utilizan actualmente. Estos tienen una vida media mucho menor, es decir, están mucho menos presentes en el organismo humano, este grupo de sustancias están derivadas de la del fósforo fundamentalmente, se aplican en diversas partes de la industria como aditivo del petróleo, como disolventes, en la industria de colorantes, barnices, cuero, aislantes eléctricos y por supuesto como fungicidas y como insecticidas. Estos son los órganos fosforados de mayor uso actualmente dentro de la agricultura. Y están los plaguicidas en general se clasifican de acuerdo a la categoría toxicológica, lo que es la dosis letal 50, es decir, la cantidad mínima de sustancia que hace falta para matar el 50% de los ratones. Entonces consideramos que una sustancia es extremadamente tóxica, altamente tóxica, medianamente tóxica o ligeramente tóxica de acuerdo a la dosis que hace necesaria para llegar a la dosis letal 50. El cuadro de intoxicación por órganos fosforados genera un espectro de síntomas y signos conocido como síndrome colinérgico, porque hay una excesiva estimulación de los receptores de la acetilcolina, con lo cual se producen lo que nosotros llamamos efectos muscarínicos y nicotínicos a nivel del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. Es decir, desarrollan toxicidad a través de la fosforilización de una enzima que es la que controla la acetilcolina o degrada la acetilcolina, por lo cual la acetilcolina aumenta dentro del espacio sináptico, produciendo mayor estimulación permanente del sistema nervioso, específicamente de las uniones mioneurales, de las sustancias ganglionares fundamentalmente y en el sistema nervioso central. Típico la neurona, la sinapsis, los receptores, y acá vemos el espacio presináptico y donde teóricamente se libera la acetilcolina, y esa acetilcolina, al no tener
las sustancias que la degradan, la enzima que la degradan, se acumulan y producen una mayor estimulación del espacio postsináptico, con todo lo que ello implica desde el punto de vista del sistema nervioso. ¿Cómo clasificamos nosotros a las intoxicaciones? De acuerdo a el proceso, la toxicidad aguda, es decir, cuando se produce la ingestión, o cuando se respira, o cuando se manipula y eso ingresa en el organismo, produce alteraciones que ya, como dijimos recién, muscarínicas y nicotínicas, y lo que hay son náuseas, vómitos, visión borrosa, dolores de cabeza, mareo, irritación de las mucosas, diarreas, lagrimeo, sudor, dermatitis, dolores de cabeza, puede llegar hasta la obnubilación. Es raro que llegue al coma, pero depende de la cantidad de tóxico. Estos son los efectos más importantes que decíamos recién de los muscarínicos, nicotínicos del sistema nervioso. Hay una neurotoxicidad, esta es la neurotoxicidad aguda que dijimos recién. Hay una neurotoxicidad retardada, que es mucho más difícil de controlar o de saber. Por ejemplo, nosotros podemos distinguir cuando alguien se intoxica en forma aguda, pero lo más importante, quizás lo más frecuente, son las alteraciones que se producen en forma crónica, es decir, cuando uno está en contacto permanente con las sustancias, porque, por ejemplo, vive en el campo y es una zona de fumigaciones permanentes, lo que se produce, lo que llamamos neurotoxicidad retardada, donde la mayor alteración está a nivel del sistema nervioso periférico, y donde además encontramos alteraciones que tienen que ver con lo que llamamos trastorno generalizado del desarrollo en los chicos, fundamentalmente el síndrome de hiperactividad e inatención, el ADHD, autismo y problemas de comportamiento. Y hay una neurotoxicidad que llamamos síndrome intermedio, que también dura entre 24 y 96 horas, entre 2 y 4 días aproximadamente, que tiene que ver con la aparición de calambres, pérdida de fuerza, dolores generalizados que por lo general se recuperan. Algunos estudios han demostrado que este síndrome intermedio solo ocurre en pacientes con inhibiciones prolongadas de la acetilcolinesterasa. Estas son las sustancias, bueno, no tiene mucho interés ahora. Debemos resaltar que los efectos dependen de los siguientes factores: fundamentalmente del tipo de plaguicida que se utilice, del tiempo de exposición a ese plaguicida y de la dosis y concentración de los plaguicidas. En el caso nuestro, lo que vamos a hablar es de la neurotoxicidad. Son los efectos sobre la estructura o el funcionamiento del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico o del sistema nervioso autónomo, como resultante de la exposición a sustancias químicas. El sistema nervioso central, que está compuesto por el cerebro y por la médula. El sistema nervioso periférico, formado por los nervios motores, por los nervios sensitivos y por los ganglios nerviosos, y por la unión entre nervio y músculo, es decir, la placa neuromuscular. Y el sistema nervioso parasimpático simpático, el sistema nervioso autónomo, que es el que regula el funcionamiento de casi todos los órganos de nuestro sistema, es decir, del corazón, de los pulmones, del intestino, de las glándulas salivales, por ejemplo. ¿Qué nos llevó a nosotros a estudiar? Nosotros comenzamos a través de la fundación a trabajar un poco en el estudio de aquellos casos que nos parecían que tenían que ver con exposición a agroquímicos. Primero, que observamos clínicamente que había manifestaciones, que había unas diferencias importantes entre aquellos pacientes que viven en la zona rural con aquellos pacientes que viven en la zona urbana. Y notamos que habían alteraciones o diferencias en algunas enfermedades, especialmente en cuanto a la enfermedad de Parkinson, en las polineuropatías, en las demencias degenerativas, especialmente en la enfermedad de Alzheimer, y en la aparición de ciertas malformaciones. Entonces,
Es difícil para nosotros porque no tenemos los medios, y es difícil para gente de todo el país no tener los medios para poder saber si una afección está producida, salvo en el caso de una intoxicación aguda, si una afección del punto de vista retardado es producida por algo químico o no. Lo que nosotros podemos hacer y estudiar es saber si la población que vive en la zona rural tiene diferentes manifestaciones de enfermedades con respecto a la zona urbana, y se define como zona rural lugares que tienen menos de 2.000 habitantes, de acuerdo al INDEC y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. También se define como cuando hay una densidad demográfica inferior a 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Nosotros lo que tomamos son todos aquellos pacientes que viven en 150 habitantes por kilómetros cuadrados y también en poblaciones pequeñas de menos de 2.000 habitantes. Si se calculara de acuerdo a estos criterios, la Argentina tiene un 45% de pacientes que viven en las zonas rurales. Y hay ciertas diferencias entre vivir en el campo o en hacerlo en las grandes ciudades. Las ventajas es que el campo nos deleita con un modo de vida más tranquila, con una aparente mayor calidad de vida, en la mayoría de los casos debido al contacto directo con la naturaleza y teóricamente por una disminución de la contaminación, tanto ambiental, sonora, lumínica, y seguramente con una mayor seguridad ciudadana. Estas serían las ventajas de vivir en una zona rural. Y las desventajas es que hay un menor acceso a la atención médica, digamos. Es decir, los caminos rurales son una preocupación grave. Nosotros, la gente, para poder acceder a visitar a un pariente, los que viven en la zona rural, o necesitan, por ejemplo, un medicamento, o tienen una afección aguda, no tienen dónde recurrir, porque la mayoría de las veces los campos están anegados y la vialidad provincial casi no existe, por lo tanto es casi imposible trasladarse si uno tiene alguna afección urgente. Y si uno tiene una afección crónica, también es difícil acceder a aquellos lugares que nos pueden proporcionar algunos métodos de diagnóstico más importantes o que puedan contar con todas las especialidades. Se tiene una vida social también menos activa, lo cual implica una menor reserva cognitiva. Esto me refería con respecto al problema de las rutas. No hay servicio de transporte, trasladarse de una ciudad a otra es casi imposible, salvo que uno tenga auto, y hay poca capacidad de acceso a la mayoría de los productos que no son de necesidad básica, con lo cual hay que recurrir a ciudades más importantes, y las instituciones educativas de nivel muy básico tienen difícil acceso, la gente tiene difícil acceso para acceder a estudios terciarios. O sea, hay una menor accesibilidad a salud, hay poca información, hay mayor aislamiento, hay menos educación y hay mayor posibilidad de contaminación. Ahora yo me voy a referir a lo que nosotros vemos en nuestra fundación de acuerdo a los estudios que hemos hecho. Algunos son parciales, estos estudios son parciales, salvo uno que va a ser publicado ahora en el Congreso Argentino de Neurología, a los cuales me voy a referir. En el caso del Parkinson, fundamentalmente, como ustedes saben, el Parkinson es una enfermedad degenerativa por alteraciones en la elaboración de la L-dopa a través de la sustancia negra por pérdida de las neuronas que conforman o que forman la L-dopa, y que se caracteriza por 3 síntomas fundamentales que tienen que ver con la rigidez, con el temblor y con la pérdida de movimiento. Por supuesto que tiene más de 100 síntomas, pero los más importantes diríamos que son esos 3. La toxicidad de plaguicida y su asociación con la enfermedad de Parkinson, en la mayoría de los estudios epidemiológicos que se utilizaron o que se hicieron en España, por ejemplo, y en algunas ciudades de la Comunidad Europea, se ha notado que hay mayor riesgo de padecer enfermedad de Parkinson. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Fundamentalmente que las personas expuestas a herbicidas tenían hasta 4 veces más riesgo de padecer enfermedad, los más expuestos a insecticidas 3 a 5 veces más.
La hipótesis de que ciertos tóxicos ambientales pudieran ser el origen de la enfermedad de Parkinson está apoyada por el descubrimiento de que compuestos químicos como los herbicidas, estos dos, el paraquat y el liquat, y el fungicida Manep son selectivamente tóxicos en las neuronas dopaminérgicas. En el estudio que estamos realizando nosotros observamos que hay una mayor proporción de casos de enfermedad de Parkinson en el ámbito rural comparado con el ámbito urbano, y que además una gran cantidad de pacientes comienzan su enfermedad más temprana. Normalmente el Parkinson tiene una mayor prevalencia a partir de los 60-65 años. Nosotros vemos muchos casos que comienzan luego de los 45 años aproximadamente. O sea que esto es lo que estamos viendo hasta ahora. Uno de los puntos que más me llamó la atención viniendo de Capital Federal y atendiendo, si bien ustedes en el hospital son los que, junto con el Gutiérrez y la Casa Cuna, son los que reciben el mayor de estos casos, nosotros también en el Hospital Argerich recibimos muchos casos de chicos con malformaciones, si bien en edad más avanzada. Pero a mí lo que me llamó la atención rápidamente, estando en Entre Ríos, es que esto habla, ustedes ya lo conocen, tiene que ver con la vulnerabilidad del sistema nervioso en el desarrollo y todo aquello que puede influir en la placa neural, y que en realidad no estamos preparados para, dentro del organismo de nuestra madre, para resistir a la agresión de los tóxicos. Nosotros vemos que el número de chicos afectados por deficiencias en el desarrollo es bastante más importante en la zona rural que en la zona urbana. La cantidad de encefalopatías crónicas no evolutivas, lo que llamamos parálisis cerebral, son bastante frecuentes. Muchísimas veces tienen que ver con, como sabemos, con los trastornos perinatales o con los trastornos durante el parto o inmediatamente después del parto, pero hay muchos casos que no podemos explicar y no podemos saber de qué se trata porque no hay anoxias, no hay hipoxias, no hay trastornos que podamos relacionar con alguna enfermedad viral o alguna enfermedad bacteriana, y sí son pacientes que están viviendo en la zona rural y que si no hay antecedentes importantes, salvo el estar expuesto a los agroquímicos. En nuestra provincia solo los problemas de aprendizaje pueden estar afectando aproximadamente entre un 5 y un 10% de los niños que están escolarizados. El déficit de atención de hiperactividad es algo que vemos muy frecuentemente en la DHD, es muy importante para nosotros, incluso en algunos casos hasta 17%, y el autismo en sus diferentes formas, sus diferentes variables de trastorno generalizado de desarrollo también lo vemos en forma importante. La cantidad de ONG que hay relacionadas con el autismo en nuestra provincia es bastante importante. Eso quiere decir que tenemos varios casos de este tipo. Y el retardo mental, cerca del 1% de los niños sufren retraso mental. Es cierto que los métodos diagnósticos todavía, aunque son simples, no están bien aceitados, que no se trabaja muy bien en algunas escuelas con respecto a la parte de psicopedagogía, y para tratar de solucionar el problema de los chicos, fundamentalmente porque no existen muchas MOI o porque no hay una mayor capacidad con respecto a las docentes que hacen muchísimo esfuerzo a veces para tratar este tipo de casos. Hay que ver que hay muchos chicos que tienen retraso mental que concurren a escuelas rurales y los cuales es muy difícil poder tratar y poder ayudar. Yo les aconsejo que en algún momento puedan leer lo que se hizo en la investigación de Mayo, que fue en la provincia de Misiones, donde digamos que esto quizás es el paradigma de las afecciones o de las malformaciones que ocurren en el sistema nervioso central y que están relacionados con el uso de agroquímicos, fundamentalmente en estos casos todo lo que tiene que ver con los agroquímicos aplicados al tabaco. Y en estos casos lo que se buscó fue esta patología, que es el mielomeningocele, y donde se vio que había una mayor frecuencia importante de mielomeningocele en muchos chicos nacidos en Misiones y que estaban en relación directa con el uso de
de ciertas sustancias aplicadas en las zonas tabacaleras. Esto fue informado en un momento por el Canal América, y se vio que había una relación directa. Luego se cortó todo esto, fue bastante prohibido, el Canal América fue censurado, y después fueron varios periodistas, incluso de Italia, donde fueron rechazados y fueron agredidos en muchos casos. Nosotros vemos, como decía, muchas patologías. Por ejemplo, yo creo que en el hospital Argerich habré visto en mi vida una sola Cornelia de Lange, por ejemplo, y en Entre Ríos yo llevo visto 7, por ejemplo, diagnosticadas. Y nosotros no nos dedicamos a chicos fundamentalmente, para eso está el Hospital San Roque en Paraná. Pero bueno, nos vienen a ver nosotros. Pero lo que más vemos nosotros son trastornos del comportamiento, trastornos de la personalidad, trastornos generalizados del desarrollo, muchas encefalopatías con chicos con parálisis cerebral. Como ustedes saben, los mayores compromisos tienen que ver con la presencia de convulsiones, con la presencia de parálisis, fundamentalmente espásticas, y con los trastornos de retardo madurativo. Y en esto sí quería hacer hincapié porque es lo que hemos estudiado más en profundidad. Y con esto voy a terminar más o menos, porque me parece que si no es mucha información. Son las lesiones nerviosas del sistema nervioso periférico. Digamos, lo que vemos nosotros es lo que llamamos neuropatía retardada, que tengo una paciente aquí que tiene este problema, que se presentan fundamentalmente con aquellas sustancias que tienen flúor y que se inician por lo general entre 1 y 4 semanas después de la exposición aguda al tóxico. Acá vemos la neurona, el axón. El axón, como ustedes saben, es como si fuera un cable, tiene la zona del cobre por dentro, que es esto el axón, y por fuera la capa de mielina, que es lo que nosotros vemos, lo que recubre el cable. En el caso de las neuropatías periféricas que se producen por la afección de agroquímicos, nosotros lo que vemos es una neuropatía mixta, donde se compromete el axón y se compromete la mielina, con lo cual comienza a haber una disminución en la conducción. La mielina, estos son los nódulos de Rambier, cuando se produce una actividad eléctrica acá, se transmite así a saltos hasta llegar al músculo, produciendo la contracción del músculo. Cuando se lesiona esta velocidad, que por lo general, dependiendo del nervio, va entre los 40 y los 50 metros por segundo, se retarda. En la neuropatía periférica los síntomas fundamentales tienen que ver con pérdida de fuerza, con dolores de tipo neuropático, son dolores urentes, quemantes, fundamentalmente distales, tanto en las piernas como en las manos, especialmente en los pies, la disestesia, es decir, sensación de tener los pies fríos o los pies muy calientes, las parestesias, que son los hormigueos, y luego, si la patología avanza, se compromete con atrofia muscular, pérdida de fuerza y dificultad para caminar o movilizarse. Como dije, afecta más a los músculos distales, y lo que produce es esto: ataxia, dificultad para caminar, se pierde, digamos, el componente sensitivo de información hacia el cerebro. Hay atrofia, lo que llamamos tibia inestable, por ejemplo, en las piernas, alteraciones de la sensibilidad, calambres, que son fundamentales, el dolor, que como dije, de tipo urente y quemante, disminución de la sensibilidad profunda, disminución de los reflejos, y alteraciones tróficas con aparición fundamentalmente de úlceras y amputaciones. Se puede recuperar total o parcialmente y haciendo rehabilitación entre 6 o 12 meses, y estos son los órganos fosforados que más provocan las neuropatías periféricas. El objetivo de nuestro estudio es observar el comportamiento de la velocidad de conducción en miembros superiores e inferiores. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Esta es la velocidad de conducción, por ejemplo, cuando uno estimula. Esto es un equipo de electromiografía. Lo que hace es, se manda un estímulo y se capta la respuesta en el músculo. Esto nos da un tiempo en lo que tarda, eso se divide por la distancia y nos da la velocidad de conducción.
Lo que nosotros vimos, y que eso ya lo tenemos publicado, lo vamos a presentar ahora, es que en la población rural, nosotros estudiamos 400 casos, por supuesto, correlacionados en edad con respecto a los casos testigos, y también midiendo las temperaturas, porque la temperatura afecta a la velocidad de conducción. Notamos que existe en los 400 casos, en un 25% de los casos, disminución entre un 20 y un 30% de la velocidad de conducción con respecto a los casos a las personas que viven en las zonas urbanas. Y que muchísimas de esas personas correlacionan con trastornos sensitivos de los que acabamos de nombrar. Digamos, esto nosotros ya lo vamos a publicar, es un estudio inédito, no se ha hecho hasta la actualidad, no hay nadie que lo haya corroborado. Bueno, nosotros pudimos hacer este estudio, pero llevó casi 10 años hacerlo. Lo hicimos en algunos momentos junto con el Hospital Herrich, y en otros casos lo finalizamos nosotros en forma aislada. Y en este momento estamos trabajando firmamos un convenio con el FLENI y con la Universidad de Washington, donde estamos trabajando en los casos de Alzheimer familiar. En nuestra provincia existe una comunidad importante que son los alemanes del Volga. Los alemanes del Volga tienen aparentemente una mayor proporción de casos de Alzheimer familiar, lo cual no es muy frecuente. El Alzheimer más bien, digamos, aislado, puede haber cierta mayor proporción de casos en algunas familias, pero el familiar puramente dicho no. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es estudiar aquellos casos donde se determina que son genéticamente familiares. Estamos estudiando a aquellos pacientes que no tienen Alzheimer, que tienen entre 30 y 40 años, de los cuales no se ha comprobado Alzheimer, y se estudian desde el punto de vista neurológico completo y además desde el punto de vista genético. La idea es tratar de localizar, ver en el tiempo si esos pacientes desarrollan Alzheimer, tratar de ver cuál es el gen que lo produce y a partir de hacer una terapia genética, que es lo que se quiere hacer. En nuestra provincia, y de acuerdo a lo que estamos viendo, nosotros trabajamos mucho en zonas rurales, tenemos muchos pacientes rurales. Estamos viendo que existe una mayor probabilidad de tener deterioro cognitivo, que no quiere decir que tenga Alzheimer, digamos, hay mayor problemas en lo que tiene que ver con la memoria, con la orientación, con las maniobras ejecutivas o con la planificación. Y eso fundamentalmente quizás se deba también a lo que es la reserva cognitiva, lo cual es importante. Y si está comprobado que cuanto uno más reserva cognitiva tiene, porque ha estudiado más, porque se ha desarrollado más, porque ha tenido un mayor desarrollo de su intelecto, menos posibilidades tiene de tener alguna enfermedad degenerativa de tipo Alzheimer, por ejemplo. En este caso, es cierto, los pacientes que viven en la zona rural tienen una menor reserva cognitiva. Bueno, a esto me refería con el estudio de las demencias. Estos serían los fármacos, los neurotóxicos que más se utilizan. Y por supuesto, todo el mundo habla del glifosato. Evidentemente el glifosato tiene mucho que ver. En muchos países ya se está prohibiendo. Nosotros no nos estamos refiriendo al glifosato no por un problema con el glifosato en específico, sino porque queremos tener más pruebas con respecto a lo que decimos y estamos tratando de ver si podemos hacer una medición. Es muy difícil tratar de medir todas estas sustancias en sangre, hay que recurrir por lo general al laboratorio de Mar del Plata, que es el único que nos habilita para hacerlo. No hay en ninguna provincia otros lugares donde podamos hacer, así que como tampoco hay muchos estudios que podamos hacer sobre genética, tenemos que recurrir siempre a ustedes como para poder hacer algún estudio. El glifosato últimamente se ha desarrollado con dos patologías muy importantes, una de la enfermedad de Parkinson. Esto está siendo muy visto y muy estudiado en España fundamentalmente, y tiene que ver también con la aparición de cierto tipo de cáncer, especialmente el linfoma no Hodgkin. Estos son todos los que se utilizan en nuestro país, como verán, son muy importantes. ¿Cuáles serían las propuestas para terminar más importantes? Crear unidades centinela de vigilancia de las exposiciones e intoxicaciones por plaguicidas, promover estudios epidemiológicos, como dije recién, para ver la incidencia
de tumores, malformaciones y su posible asociación con plaguicidas, fortalecer centros de información para que la gente sepa de qué estamos hablando, promover la participación de los distintos sectores sociales, lo cual, como se ve, es significativo, brindar información y capacitación a los distintos sectores de la comunidad. Hay que elaborar mapa de riesgo, es decir, saber cuáles son los agroquímicos que más se utilizan y cuáles son las patologías prevalentes y capacitar al recurso humano. Todavía es mucho lo que no sabemos sobre los problemas de salud. La mayoría de los pesticidas nunca han atravesado una evaluación de riesgo sobre seres humanos. Y hay algo muy importante, siempre se utilizan para estudiar plaguicida por plaguicida, pero los plaguicidas no se utilizan en forma única, sino que se combinan y aparte se usan con solventes. Nunca se ha estudiado la capacidad, qué es lo que produce la combinación de los plaguicidas y el uso de los solventes. Es frustrante, digo, desde el punto de vista personal, saber que pese a que nuestro país cuenta con científicos idóneos y recursos técnicos para resguardar la salud de los pobladores y la integridad del medio ambiente, la legislación vigente no garantiza un resultado protectivo. No se observa un compromiso importante del Estado. Debemos trabajar en un manejo de plagas que sea integral, biológico y ecológico. Yo siempre digo que no hay que ponerse, porque muchas de las charlas que yo doy es donde hay gente que son productores. El tema es tratar de trabajar en conjunto, de no trabajar enfrentándonos. Muchas gracias. Preguntas de hacerme con mucho gusto. Fui bastante rápido porque es bastante amplio el tema, pero como para que la idea es que tengamos justamente una idea de qué estamos hablando y a partir de ahí que cada uno después pueda intensificar sus cosas y sus estudios. ¿Sí? Sí, recién acaba de decir que bueno, a veces hay que trabajar en conjunto con los productores, pero los productores quieren trabajar en conjunto. Por ejemplo, en Entre Ríos, en Gualeguaychú, la sociedad rural está pidiendo hasta que se corra la escuela de la fertilización. ¿Se puede trabajar con ellos o está acabada la cosa? Hay que tener en cuenta que los productores forman parte de la comunidad. Digamos que si uno trata de concientizar a la gente de lo que está pasando, esta gente vive con nosotros. Digamos que tampoco puede enfrentarse mucho con nosotros y crear un mal ambiente con sus vecinos y tratar de que ellos y quedar en evidencia de que ellos están envenenando. Es cierto que la sociedad rural, específicamente la sociedad rural, y otras sociedades como son, por ejemplo, aquellas que incluso digamos, no pertenecen tanto a la oligarquía como a la sociedad rural y que deberían representarnos un poco más a la clase media y baja, también defienden este modelo agroquímico. Bueno, yo creo que hay que trabajar en conjunto. De una sola parte no se va a solucionar el tema, por más que nos enfrentemos y por más que logremos, no vamos a lograr nunca el apoyo de todas las partes gubernamentales para que nos den fundamentalmente las herramientas suficientes para poder estudiar esto. Le hago una consultita. Dígame, si usted deriva a un paciente que está expuesto en una zona rural a fumigaciones, lo deriva a uno de los 3 centros pediátricos, ¿no? Porque usted ha observado y le dice, mira, este paciente está expuesto. ¿Lo recibimos en los centros pediátricos y le tomamos atención a esto que usted dice? En general, digamos, cuando no... los casos de mayores, lo que tiene que ver con neuropatías y eso, nosotros no lo mandamos acá, pero en el caso de las malformaciones sí mandamos a estudiar. En el caso de chicos con parálisis cerebral o con retardo madurativo o trastorno, los mandamos a... Nosotros siempre hacemos referencia a que viven en una zona rural y que están expuestos a tóxicos. No decimos que es por causa de tóxicos porque no podemos comprobarlo. No, en realidad no se lo tiene en cuenta eso. Ah, eso, ahí apuntaba. Gracias. Sí. Doctor, usted hizo referencia a la falta de relevamientos, de estadísticas oficiales sobre el tema. ¿Qué valor le asigna usted a los campamentos sanitarios que hace desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario? Sí, la Universidad de Rosario ha trabajado en 3 o 4 lugares importantes. San Salvador también ha trabajado. Me parece que tiene un valor muy importante, porque en realidad nos pone en órbita y nos da
ciertos parámetros para que tengamos en cuenta para saber de qué estamos hablando. Si no fuera por ellos, en algunos casos no estamos ni enterados de lo que está pasando. Así que sí, le doy mucha relevancia. Para mí es muy importante los campamentos sanitarios. Nosotros hemos propuesto varias veces la creación de los trailers sanitarios. El trailer sanitario cumpliría doble función. Por un lado, tratar de hacer un relevamiento de cuáles son las patologías más prevalentes, pongamos desde el punto de vista neurológico, y por otro lado, hacer un poco de docencia y un poco de prevención. Sin prevenir sobre posibilidades de Alzheimer, sobre Parkinson, sobre enfermedades generativas y sobre ACV. Ustedes se dedican a chicos, pero nosotros que nos dedicamos a adultos sabemos que el mayor gasto de salud que van a tener los gobiernos, o que tienen los gobiernos de ahora más adelante, va a ser el Alzheimer. Digamos, el mayor gasto de salud a los cuales se van a enfrentar todos los gobiernos es el Alzheimer, simplemente por aumento en las probabilidades de vida, y eso va a ser mucho gasto económico. Sin embargo, no se está haciendo en nuestro país, por lo menos, en muchos países se está haciendo un estudio científico importante para saber cómo prevenirlos y cómo tratar de tratarlos después. De un chico que podría estar expuesto. ¿Sería de utilidad poder medir estos tóxicos en muestras biológicas? Sí, yo en ¿Han tenido experiencia en eso? Con sí. El laboratorio de Mar del Plata han enviado muestras ahí, han podido corroborar que la persona está expuesta. Sí, en algunos casos de neuropatía retardada hemos mandado incluso a hacer, y nos han dado valores positivos, fundamentalmente la exposición de órganos fosforados. E incluso le digo más, hemos mandado también gente que vive en Capital Federal y que ha tenido algunos síntomas que no podemos explicar desde el punto de vista de la neuropatía, que la neuropatía casi, al igual que la epilepsia, en un 60% no tenemos una causa probable, hay que investigar muy bien, y los tóxicos son muy importantes. Y en muchos de estos pacientes que normalmente no están expuestos a ningún agroquímico tienen órganos fosforados y glifosato elevados en sangre. Eso tiene que ver con el consumo fundamentalmente de frutas y verduras, con lo cual, digamos, estamos todos expuestos a esto, no simplemente lo que vivimos en la parte rural. En algunos casos que hemos tenido de intoxicaciones agudas, sí hemos mandado y sí nos han dado positivo, y es muy efectivo para nosotros corroborar cuáles son las drogas que han, por lo menos para saber cuáles son las drogas más dañinas desde el punto de vista de los casos agudos, y en los casos de neuropatía retardada, si existen esos valores, cuáles son los valores más importantes y cuál es la frecuencia de encontrarlos o no. No tenemos tantas posibilidades de enviarlo porque en engorroso las obras sociales no lo suelen aprobar, depende más que todo del paciente. Nosotros tenemos el mismo problema. Bueno, gracias por su atención, disculpe. Había una pregunta más. No, una pregunta. Me llamó la atención que usted utiliza la palabra agroquímico. Nosotros acá aprendimos a usar la palabra agrotóxico. Sí, a eso yo me refería porque como está relacionado con lo que dije antes. Mi misión, como doy muchas charlas en el interior y donde va gente, como dije, productores, mi misión es no crear enfrentamientos, sino crear conciencia. Si yo me mando con agroquímico, con agrotóxico directamente, la reacción ya es mala de entrada. Entonces trato de decir agroquímicos para crear un ambiente, digamos, que más subliminal la cuestión. Ahora, pero igualmente usted verá que yo me refiero muchas veces a agrotóxicos, ¿no? Sí, en relación a lo que venimos acá participando en esta charla, poco para lo que yo entiendo. Entiendo que también cuando pone las propuestas es cómo trabajamos sobre la convivencia esta. Cuando nosotros venimos planteando basta de fumigar, por ejemplo, terminar con lo que nos está matando, no ver cómo una vez que nos rocían, cómo nos manejamos. Sí. Me pareció eso. Son visiones diferentes, digamos. Nosotros podemos hacer una visión muy drástica o tener una visión paulatina de cómo hacer las cosas.
Yo tengo siempre la visión, quizá por mi formación, es de hacer las cosas para lograr el objetivo, hacerlo de forma más paulatina y creciente. A veces el enfrentamiento brusco nos trae nada más que resentimiento y nos trae más problemas de lo que solemos ver. Tenemos el caso de la sociedad rural que responde con agresividad cuando uno va en forma directa. Me ha pasado directamente. Si yo he ido incluso a una reunión con la sociedad rural donde me han agredido verbalmente y casi físicamente, digamos. Pero era una reunión con ellos, no una reunión pública, donde yo sí podía decir las cosas que pensaba. En una reunión pública yo lo que trato es no crear enfrentamientos, sino de crear conciencia. Para mí siempre debe hacerse en forma, para mí es un criterio personal, se puede diferir, pero en forma paulatina para ir creando ese tipo de conciencia. Yo creo que si entramos en un enfrentamiento directo, las cuestiones entran más en lo que ahora se profundiza más con una grieta que con otra cosa. Yo creo que quizás esto no dé más resultado, el ir creando conciencia, que la gente sepa que esto es dañino y que los productores sepan que es dañino. Además, tenemos que tener alternativas claras. ¿Por qué? Es decir, nosotros tenemos que saber que existe un modelo, que hay otro modelo de producción. Bien, tampoco hay claramente nadie que me explique cuál es el otro modelo de producción y cómo llegar a los mismos rindes con ese modelo de producción. Porque no lo tengo, yo no lo he tenido nunca. Nadie me ha explicado cómo llegar a esos rindes, digamos, a ser, desde el punto de vista más efectivos, sin llegar a lo que queremos. Te digo que la salud está primero, después está la parte económica, si no, no lo tenemos. Pero tampoco me lo han explicado bien eso. ¿Puedo decir algo? Sí. Hay un proyecto que ya está, digamos, hace bastante tiempo instalado en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Guaminí. Hay un blog que se llama Medio Negro, que recién lo acabo de compartir con uno de los presentes, que informa justamente cómo se puede reconvertir el cultivo tradicional, así masivamente y con agrotóxicos, a un cultivo más natural y, digamos, ancestral, porque de eso venimos todos ahí. O sea, son 10.000 años de evolución de las personas que digamos, comíamos más saludablemente, sin dañar la tierra y considerándolo como un organismo vivo. Entonces yo lo que les propongo a todos es que se informen de este proyecto que promueve justamente esto, la municipalidad. Hay un proyecto muy importante, digamos, también de confraternidad de las organizaciones para reconvertir este tipo de cultivos. O sea, dejar de cultivar masivamente y con este nivel de agresión para pasar a otro tipo de, bueno, justamente de lo que... Sí, ese proyecto sí yo lo he leído. Por eso, el proyecto lo sostiene, digamos, una organización que se llama RENAMA, el ingeniero agrónomo Cerdá es el que asesora, así que bueno, a ver si se puede investigar. Hay mucho trabajo ya hecho y hay muchos... digamos, personas que se han convertido a esta nueva agroecología. Sí, pero yo estoy convencido de que económicamente se puede llegar casi a lo mismo tratando de buscar otras formas, digamos. En Europa, doctor, esto está muy desarrollado. Sí, muchísimo. Sicilia, por ejemplo, es un caso modelo de cómo se reconvierte. Exacto, sí, no estamos de acuerdo en eso, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, que no es más un argumento para seguir sosteniendo que hay que luchar contra los productores, no, hay que ponerle acción a la situación. Por eso digo, primero es tratar de difundir cuáles son los problemas, el saber de que no son muchos los que están investigando cosas que pasan con respecto al sistema nervioso, en el caso nuestro, que es lo que nos compete. Yo digo, por eso hay muchos que hacen hincapié en las neurociencias con respecto a otro lado. Nosotros hacemos hincapié en las neurociencias desde el punto de vista de la agresión, quizás porque lo nuestro es más clínico, somos neurólogos más dedicados a la parte clínica y no tanto a la parte de divulgación. Pero me parece que es importante conocer cuáles son los problemas y a partir de ahí que uno vaya tomando conciencia. ¿Sí? Sí, exacto. Bueno, me apoyo al comentario de la doctora. O sea, la experiencia, yo no me voy a meter en el campo del ingeniero Eduardo Cerdá, pero él ya habló de los rindes económicos que tienen que decir de manera agroecológica.
Lo que a mí me preocupa es, más allá de que hablemos del modo de producir que tienen del sistema agropecuario que tenemos acá en Argentina, es a veces la confusión que se crea en la comunidad científica. Yo soy nutricionista, trabajo en los centros de primera infancia, estoy cada vez más sorprendida de los casos de trastornos, ¿no?, que estamos viendo neurológicos. Y el tema es el consumo de las leches. Ahora vemos, hace poco el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Santa Fe salió promocionando esta leche acunar con soja y nadie está diciendo nada y no me lo pueden argumentar tampoco. Entonces, o sea, estamos teniendo graves problemas en los distintos colegios, o sea, no hay un criterio unificado. Yo lucho incluso con colegas nutricionistas que no tienen somera idea de la problemática que estamos teniendo. Esto no es tema de debate en las reuniones mensuales que tenemos. O sea, ya uno deja de hablar porque, digamos, enseguida ya te marcan. Es así, o sea, tenemos un grave problema incrustado dentro de la sociedad y la comunidad científica sobre todo. Y bueno, es lo que tenemos, o sea, hasta que nosotros mismos no hagamos cada vez más divulgación científica de estos casos, lamentablemente va a ser el sistema que nos gane, con buenos modales, con malos modales, porque digamos no... La divulgación creo que es lo más importante. A veces uno, sí, y uno se arriesga a ser agredido como nos pasa a nosotros también, y segregado muchísimas veces. Es parte del riesgo de ser médico, de ser lo que viene a ser, ¿no? Pasa que no vamos a convencer a los productores de la sociedad rural y a todos los que integran la mesa de enlace, porque es un problema, uno se guía por la ganancia y el otro se guía porque me estás matando. Entonces, yo no creo que pueda convencer, decirle al de la sociedad rural, mirá, dejá de ganar millones de dólares con la soja porque con esto estás matando un montón de gente, ¿entendés? Por eso, no hay ninguna posibilidad de... Yo no creo que sea un señor bueno que está confundido y que hay que hacerlo tener conciencia. No, yo creo que saben lo que hacen, saben perfectamente, tienen científicos a su trabajo, ¿sí? Si no, fijémonos entonces, Morris con el pero yo no me dedicaría tanto a criticarlo a ellos, sino en todo caso lo criticamos nosotros, que no somos capaces de organizarnos para trabajar desde el punto de vista científico y tener nosotros la base sólida para ir a pelearnos con ellos. Si nosotros no nos organizamos, si las instituciones médicas, científicas, paramédicas, enfermería, no se organizan y forman un conjunto para esto, mal podemos pelear con otros. Ellos defienden lo de ellos, tratemos de defender la salud nosotros de forma organizada. El problema es nuestro, no es de ellos. Sí, me parece que por ahí pasa. Sí, cortito. Habló mucho del tema, por ejemplo, de Paracelso, sí. El tema, y con respecto también a la dosis de 50, sí. ¿Hasta qué punto sirve en neurotoxicología? Porque hoy tenemos la disrupción endócrina que es moderna, el 1921, con la dosis de 50 que es el 1926, y tenemos las sinergias que también se están evaluando, inclusive entre fármacos ahora que se están volcando en los medios acuáticos de las cuencas, y entonces, ¿hasta qué punto nos estamos guiando con eso que estamos perdiendo? No, actualmente lo de la dosis letal 50 simplemente se utilizó como para clasificar algunos a los grados de toxicidad, pero no tiene, es verdad, no tiene muchísima aplicación y no nos sirve mucho más. Es más importante ahora trabajar en lo que pasa con la utilización de un solo agroquímico, para utilizar 1, 2 o 3 agroquímicos en conjunto, y fundamentalmente, como yo dije, los solventes y los disolventes, que son muy importantes, a veces más tóxicos que lo que se utiliza en estos casos, ¿no? Una más, ¿sí? Sí, yo creo que en muchos casos cómo confrontamos, pero bueno, me parece muy positivo que se haya avanzado en ese sentido, porque, por ejemplo, cuando tomamos la planta de Monsanto en Torba, no tuvimos el apoyo de los médicos que hoy parecen, digamos, estar en este tema. Y yo veo muy positivo esta charla por el tema de que, justamente, a los mensajes de base, lo que nos falta son los argumentos y también el apoyo médico y científico. Lo que intentaba hacer el doctor Carrasco también en la Facultad de Medicina, y queda muy resistido por la comunidad médica. Eso también deberíamos decir, que hay que cambiar el nombre de la dieta, no llevando a Macri y Cristina, porque esa no es la cuestión. La cuestión acá es, ¿nos envenenan o nos dejan vivir? Entonces, en esa grieta
todos los políticos están del otro lado. Bueno, está bien, por eso digo que... Bueno. Se cansó de mí, me parece. ¿Se acabó la pila? Puede ser. A ver, Ale. Bueno, gracias, muy amable por la atención. Es importante la experiencia de Estela porque es la que lo sufrió el paciente. Yo me tengo que ir, pero ella sufrió todo este problema y le puedo contar en carne propia todo lo que vivió y lo que vivió posteriormente después en todo esto, y su ayuda es muy importante para nosotros porque en todas las charlas donde a veces coincidimos aporta muchísimo. Gracias. No, capaz, ya antes de despedirlo al doctor, agradecer la información que trajo, y tal vez no estemos de acuerdo en todo, pero sí estamos de acuerdo en que sin información no vamos a poder cambiar qué hacemos a futuro. Sabemos que la ciencia, aunque nos quieran decir que es neutral, muchas veces no es neutral, es una ciencia hegemónica al servicio de intereses, y solamente teniendo información podemos modificar lo que está ocurriendo. Es verdad. Gracias por la invitación.